Hoy les traigo un recurso que empleo cada año con mis estudiantes de lenguaje dual, un libro que me fascina y que a mis estudiantes les apasiona, llamado Gracias a Winn-Dixie, escrito por Kate DiCamillo. Es un libro de ficción realista protagonizado por India Opal Buloni, una niña de 10 años, solitaria y sin amigos, quien se encuentra con un perro muy particular y este se convierte en su compañero durante la historia. La obra trata de asuntos sociales como el alcoholismo, abandono, acoso, entre otras realidades que, lamentablemente, forman parte de la cotidianidad para algunos. Este cuento narra lo vivido por estos personajes y cómo este encuentro con Winn-Dixie les cambió la vida en muchos aspectos. Repasemos. La ficción literaria presenta una historia enmarcada en un mundo producto de la imaginación del autor, donde se toman algunos elementos de la realidad, sea para contradecirla o transformarla. Esta historia resalta valores como la amistad, el respeto hacia el otro y la importancia de la comunicación. Cada capítulo incorpora personajes nuevos, con características muy diferentes entre ellos. Al final de la historia descubren que comparten algo. Se sienten solos y quieren tener amigos que se conviertan prácticamente en una pequeña familia. Veamos los datos editoriales de este libro. El título, gracias a Winn-Dixie, el autor Kate DiCamillo, editorial Noger, Sociedad Anónima, año de publicación 2002, número de páginas 148. Me gusta mucho este libro para trabajar con estudiantes de lenguaje dual, ya que al ser una obra de ficción realista, representa una mezcla entre lo real y lo literario, lo cual vuelve más verosímiles a los protagonistas y por consiguiente a sus historias. Está narrado en primera persona, el vocabulario es amigable, aunque en algunas palabras pueden ser complicadas para los lectores, especialmente para los estudiantes de español como segunda lengua. Veamos por ejemplo aquí. Me llamo India Opal, al principio no vi ningún perro, entonces está narrado en primera persona. Incorpora además el lenguaje figurado como símiles e hipérboles, la exageración, lo cual permite a los aprendices de español adquirir nuevas formas de expresión. Veamos un ejemplo, en la página 2 dice, recé para que no hubiera resultado herido cuando salió volando por la puerta de la iglesia batista brazos abiertos. ¿Realmente un ratón puede salir volando? Entonces ahí introducimos el elemento de hipérbole o exageración. El estilo narrativo también permite a los estudiantes inferir información que no está explícita. Por ejemplo, en la página 14 se narra que el pastor estaba sentado en la sala de estar, trabajaba en la pequeña mesa plegable. Estaba rodeado de papeles y en ese momento se frotaba la nariz, lo que significaba que estaba reflexionando. Es un buen momento para que el docente indique, ¿qué nos quiere decir el autor? Que está reflexionando. Varios personajes usan en este libro storytelling para captar la atención del personaje principal y por ende de los lectores. Algunos de esos personajes son la señora Dump y la señora Franny Block. Por ejemplo, la señora Block le cuenta a Opal en el capítulo 7 cómo ella le pidió a su papá una biblioteca como regalo de cumpleaños y cómo ella se convirtió eventualmente en una bibliotecaria. Aquí, por ejemplo, en parte de este párrafo indica, yo era una muchachita no mayor que tú. Mi padre, Herman W. Block, me dijo que iba a regalarme lo que le pidiera para mi cumpleaños. Cualquier cosa que yo quisiera, cualquier cosa. ¿Y que le pide ella? Una biblioteca. El storytelling permite que los niños se diviertan mientras aprenden los elementos y estructura del relato y a mantener la postura al hablar frente a la audiencia. Establecer el contacto visual y manejar el lenguaje corporal, entre otros. Por otra parte, los personajes en esta historia emplean constantemente el diálogo en la narración. Esto ayuda a que los estudiantes enfoquen su atención, ya que la acción se muestra como una conversación. Si vemos la página 52, vemos los guiones. Ten cuidado, Winn-Dixie, sí sabes, la bruja, y hay un constante diálogo en el transcurrir de la historia. Esto hace que la lectura sea interesante y motivante para los estudiantes. El texto está dividido en 26 capítulos, algunos más cortos que otros, pero todos de una extensión acorde de la edad, incluso para quienes estén abordando la narración desde la segunda lengua. Al final, ello permite que exista tiempo suficiente para abarcar tanto la lectura de un capítulo como para realizar actividades planificadas dentro del aula referidas al mismo. Este libro es fabuloso para trabajar con niños de tercer y cuarto grado. Ellos suelen conectarse con los personajes, pues estos pasan por vivencias que son comunes a los niños de esta edad.
La relación del personaje principal con su papá y el abandono de su mamá pueden en algún momento generar tristeza o angustia en los estudiantes, por lo que hay que estar atentos a esas reacciones cuando se esté leyendo el libro. Esta obra fue escrita originalmente en inglés y esta edición fue traducida en España, por lo que la narración en ocasiones emplea formas de voceo no acostumbrada en partes de Hispanoamérica. En la página 94, ¿os apetecería probar una pastilla Litmus? Normalmente nosotros no hablamos de esa manera. En ese momento se están refiriendo, ¿te gustaría o te apetecería probar una pastilla Litmus? Esto puede generar algo de confusión en los lectores, si el español que aprenden como segunda lengua es al estilo americano. Uso sugerido de este libro. Presentar con anticipación las palabras desconocidas por los estudiantes. Esto es sumamente importante. Y presentar estas palabras con antelación a los capítulos. Yo particularmente creo diapositivas Google Slides para presentar el vocabulario nuevo a los estudiantes antes de abordar el capítulo. Así cuando leemos el mismo, ya conocen su significado y esto facilita su comprensión. Por ejemplo, yo coloco en mis sticky notes las palabras que sé que pueden generar confusión en los estudiantes y son esas palabras que comienzo a crear en mis diapositivas. Por otro lado, este texto permite discusiones sobre las características de los protagonistas a medida que se avanza en la lectura. El docente puede introducir algunas preguntas como ¿en qué se parecen estos personajes? ¿Cómo se diferencia? ¿Qué los une? Entre otros. India Opal, que es la protagonista, pasa por muchas situaciones que fácilmente pueden ocurrir en la vida real y los estudiantes podrían identificarse con ella, por lo que es un excelente momento para propiciar discusiones entre parejas con preguntas como ¿alguna vez te ocurrió esto? ¿O te ocurrió lo mismo? ¿Has visto que le pase a alguien conocido? ¿Qué harías tú en esta misma situación? Y se generan discusiones fabulosas. Tras leer cada capítulo, es importante practicar la gramática, pidiendo a los alumnos ubicar, por ejemplo, prefijos, sufijos, sinónimos, antónimos. Lo mismo aplica para los signos de puntuación. Veamos aquí en la página 10, por ejemplo, si yo me encuentro con esta oración, era grande, pero flacucho. Flacucho. Estamos en presencia de una palabra que tiene un sufijo y proviene de la palabra raíz flaco. Entonces normalmente le escribo en la palabra, desgloso cómo se escribe la palabra, cómo podemos dividirla para conocer la raíz, el sufijo y así poco a poco los estudiantes aprenden esa manera de utilizar prefijos y sufijos para conocer palabras desconocidas. Igualmente, al finalizar cada capítulo, sugiero plantear preguntas de comprensión lectora como por ejemplo, ¿cuáles fueron los eventos importantes que ocurrieron en el capítulo? ¿Qué causó esa situación o ese evento? ¿Cuál es el nuevo personaje que aparece en este capítulo? ¿Cómo se conocen estos personajes en la historia? ¿Cuál es el lugar donde están ocurriendo los hechos, el escenario? ¿Qué palabras utiliza el autor para describir el escenario? Y también palabras utilizadas para expresar sentimientos. Sabemos que los personajes cambian de sentimientos en el transcurrir de las historias. Seguidamente, pues también sugiero brindar contexto geográfico de la historia mostrando imágenes del supermercado Winn-Dixie. Esta es una cadena de supermercados estadounidense con sucursales en algunos estados, pero ninguna en Carolina del Norte, que es donde yo resido. Así los lectores aprenden que los autores pueden apoyarse en elementos de la realidad para incorporarlas en sus obras de ficción. Usar un anchor chart para registrar las características de los personajes que van siendo presentados a medida que vamos avanzando en la historia. Así presentamos el vocabulario utilizado para describir los personajes, tanto características externas como características internas, especificando las diferencias entre los rasgos físicos y de personalidad. Por otra parte, complementar esta lectura mediante quizzes, creando actividades interactivas para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes por capítulos. Quizzes brinda datos que indican cuáles contenidos están siendo comprendidos y cuáles requieren de un refuerzo. Hay quizzes creados por otros maestros, los cuales pueden ser utilizados o editar a tu gusto. Si quieres, también puedes hacer los tuyos propios y guardarlas en tu biblioteca digital. ¿Conoces Quizzes? ¿Has usado antes este valioso recurso? Házmelo saber en los comentarios. Me encantaría conocer cómo tú estás usando ese recurso. También crear Google Forms con actividades de comprensión lectora de cada capítulo de Winn-Dixie para llevar registro de aprendizaje de los estudiantes y así hacer correctivos de ser requerido. Es un libro que incentiva el interés y la motivación de los niños gracias a estar escrito en un vocabulario amigable y sencillo.
es excelente para estudiantes de Dual Language y los aprendices de español como segunda lengua por su léxico simple. No obstante, a pesar de ser sencillo, podemos idear varias estrategias y actividades para sacarle el mayor de los provechos en nuestra aula. Una de las ventajas de este libro es que es de fácil adquisición. De hecho, para esta reseña lo encontré en la biblioteca local. Sin embargo, si deseas adquirirlo y tenerlo dentro de tu biblioteca de recursos de DLI, lo podrás adquirir en el enlace que te brindo en la descripción del video. Por todos estos aspectos, califico este cuento con un 5 de 5. Me gustaría saber, ¿conocías este libro? ¿Lo has utilizado en tu salón de clases anteriormente? ¿Qué otras actividades crees que podríamos aplicar con él? Te cuento que llevo 5 años usándolo en mi salón de clases y siempre obtengo los mismos resultados, niños motivados ante la lectura. Por favor, déjame saber en los comentarios tus respuestas y así todos podremos enriquecer nuestra práctica docente. Si este contenido aporta valor para ti, para tu práctica docente, por favor dale like, comparte este video y suscríbete para seguir nuevo contenido. De esta manera me estás ayudando enormemente a crecer en mi canal. Esto ha sido DLI con Jocelyn. Soy Jocelyn Arocha Silva y les deseo un muy buen día. Gracias a todos y espero verlos en una próxima ocasión.